Hey, ¿te has sentido triste últimamente, ansioso, o por lo contrario feliz, emotivo e inspirado? Vamos a explorar la importancia y el entendimiento de nuestras emociones. Además, vamos a hacer un pequeño viaje por el inconsciente para comprender cómo emergen, dónde nacen y cómo podemos llevar esas emociones o esos caballos hacia ese lugar que tanto deseamos. La paz mental. Vamos a ello. Vamos a explorar cómo las emociones, los sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras reacciones están conectadas entre sí. Esto con el fin de poder potenciar y ser más consciente de eso que sentimos y cómo reaccionamos a lo que sentimos para poder tener mayor control de nuestra vida. Nuestra mente tiene dos hemisferios. El hemisferio derecho controla las emociones y el hemisferio izquierdo controla nuestro razonamiento. Es muy importante tener un balance entre el hemisferio izquierdo y entre el hemisferio derecho para tener un control mayor de nuestras emociones y no tomar decisiones impulsivamente o no reaccionar cuando alguien nos dice algo que nos molesta. El origen de nuestras reacciones impulsivas nace con nuestros ancestros que veían un tigre, un león y tenían que volarse, es decir, escapar, reaccionar antes de pensar. Eso nos mantenía vivos, pero ahorita, como ya no vivimos en ese estado de peligro, tenemos que permitirnos ser conscientes y observadores continuos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que no reaccionemos de una forma no asertiva y no nos hagamos daño a nosotros o a otras personas. Entrenar la mente. Podemos utilizar técnicas como la respiración profunda cuando algo nos molesta, cuando sentimos que vamos a reaccionar, y esto con el fin de podernos calmar y preguntarnos, ¿será que esto que estoy sintiendo y lo que estoy a punto de hacer es más importante que el vínculo que yo tengo con la otra persona? Si la respuesta es no, que el 95% de las veces no lo es, pues tomémonos ese tiempo para separarnos de esa situación, pensar, analizar y sentir. No se trata de que le digas no, no puedes aparecer rabia, sino decir tomo la rabia, entiendo lo que estoy sintiendo, pero no es el momento de reaccionar. Y así no mando ese puño, no hago esa llamada, no mando el email, lo postergo para más tarde para que cuando ya esté más relajado, cuando ya haya respirado, hacerme la pregunta, ¿tiene sentido mandar ese email? En la ira eres consciente de lo que dices, pero no cómo lo dices. La mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones por eso que estamos sintiendo, como por ejemplo sucede cuando estamos comprando algo, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta o por el contrario que nos dice algo que nos encanta. Esas decisiones que tomamos las hacemos porque estamos escuchando nuestros sentimientos. Y cuando no escuchamos nuestros sentimientos aparece la culpa, aparece el miedo o aparece la rabia. Titanes asesinos que pueden acabar con lo que somos como personas porque definen un rumbo que normalmente nos lleva a la oscuridad o a escondernos detrás de algo que no somos. Existen dos tipos de ira, la ira exterior y la ira interior. La ira exterior es la que ya todos conocemos cuando alguien está muy enojado, de la cual nosotros podemos cuidarnos un poco y decir, hey, hay alguien que está enojado, por favor démosle su tiempo, su espacio. Pero también existe la ira interior, que es esa que no nos esperamos, decimos algo y esa persona como un volcán reacciona. La culpa es ese dolor continuo, ese daño continuo que yo me hago todos los días cuando recuerdo una acción que hice en el pasado, sea conmigo mismo o con los otros. Es decir, me siento culpable de haber perdido el partido de fútbol por el que tanto trabajé. El día que nosotros logremos perdonar esas culpas, vamos a lograr avanzar porque no estamos atados a un pasado. La culpa está normalmente en el pasado de esa forma y en el futuro nos culpamos preguntándonos, por ejemplo, ¿será que yo sí lo voy a lograr? ¿Será que yo sí soy suficiente para lograr eso? En cuanto al miedo, tiene todo el sentido del mundo hablando de intensidad y contexto. Si yo veo un león, es normal sentir miedo porque eso me salva la vida y puedo correr. El problema está cuando esos miedos son creados solamente en nuestra mente para bloquearnos. Así que tenemos que ir más allá de ese miedo, explorar el mundo, preguntarnos cosas diferentes para que no nos pase lo que escribió Descartes en su última carta al morir. El que dijo, mi vida estuvo llena de preocupaciones, de cosas que no existían. Así que salgamos del miedo y entendamos que nuestra construcción de realidad en ese momento es una, pero que existen otras miradas
a esa realidad, así que yo puedo saltar entre mi realidad a otra realidad y superar ese miedo. Como pasa por ejemplo con un amigo que se llama Nelson, él le tenía mucho miedo a las serpientes, pero hubo una transición en él abrazó ese miedo, entendió de dónde vino, que en el caso de él provino de cuando estaba niño porque una persona que lo cuidaba lo encerraba y le metía como una culebra debajo de la puerta, entonces él se llenó de ese miedo y lo cargó desde niño, pero él lo superó ya mucho más adelante en su vida y un día se sintió orgulloso porque nadó entre serpientes marinas. Tenemos que saber que las serpientes marinas son supremamente peligrosas y él estaba ahí metido en el agua con mucho respeto obviamente, pero en calma porque ya había superado su miedo. También debemos comprender cómo el miedo se escabulle en otros sentimientos, por ejemplo en la ira. Así que la próxima vez que veas que una persona está muy enojada contigo, que te dice siempre cosas incómodas, por ejemplo en tu trabajo o en tu escuela o en tu universidad, esa persona tiene una rabia ahí contigo que tú no entiendes, puede ser que te tiene miedo, te considera un rival y cree que de pronto tú eres superior. Porque es que si le tenemos miedo a una persona, la atacamos para sentir que nos estamos defendiendo. Así que ayúdalo a que se dé cuenta que no tiene por qué tenerte miedo porque tú eres empático y eres un gran ser humano. En este sentido, la ira y el miedo parecen dos caras de la misma moneda. En cuanto a la culpa, yo me hago sufrir o hago sufrir a otras personas porque soy culpable. Es decir, siento culpa de algo que hice o de algo que alguien me hizo, entonces yo lo hago sufrir constantemente. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que dije o de lo que soy. En cuanto a la culpa del futuro, yo me hago sufrir porque cometeré errores o porque me equivocaré. La persistencia y la automotivación son técnicas que sí o sí tenemos que nosotros estudiar para controlar y para automotivarnos. Esto con el fin de que si tenemos un fracaso o que si algo no sale como nosotros nos gusta o como nosotros esperábamos, podamos nosotros mismos sin necesidad de un externo darnos motivación y decir yo puedo, yo lo intento hasta que llegue un momento en el que lo logro. Porque ¿qué pasa si tú renuncias y no cumples tus sueños? Pues estás fracasando. No porque no puedas lograrlo, sino porque no quisiste seguir persistiendo. Si fallas continuamente, pero te das por vencido, no estás siendo inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque no estás acudiendo a la automotivación y a darte aliento a ti mismo para poder cumplir con eso que tanto sueñas, porque déjame decirte algo que no es bueno, y es que la vida no es fácil, las cosas nos cuestan y tenemos que esforzarnos. En el siglo XX se valoraba más el conocimiento técnico, es decir, cuánto sabes, porque en ese momento no teníamos tanto acceso a la información y el que más sabía era el más valorado en la sociedad. Pero ahorita en nuestro siglo XXI, gracias a ChatGPT y a Google y a otras empresas, es más valorada la capacidad que nosotros tengamos de innovar y de crear relaciones con los otros, porque construir relaciones interpersonales que vayan acordes a nuestras metas es fundamental para poderlas cumplir. ¿Por qué? Para que la vida sea más fácil con esa red de apoyo que van alando hacia el mismo lugar, es decir, hacia tu meta. Y obviamente la meditación, familia, es una herramienta fundamental porque es un espacio que nos regalamos a nosotros para decir qué queremos, qué no queremos, para escucharnos, para sentirnos, para agradecer, para reflexionar sobre eso que hemos vivido, para pensar sobre lo que queremos vivir. Es decir, es una herramienta multifuncional que a través de ella te ayuda a cumplir esos sueños y esas metas. ¿Por qué? Porque están claras y porque si estás claro con lo que quieres, con lo que sientes, atraes eso que quieres y que sientes. ¿Por qué? Porque tu mente está enfocada en eso que ya es claro para ti. Porque, como dice Margarita Pasos, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Cuando mejoras tus habilidades sociales, eres más empático y la empatía no es otra cosa más que identificar qué está sintiendo el otro, qué está pensando el otro, para yo poder ser coherente con eso y negociar si yo estoy pensando de pronto algo que es diferente para que el otro pues también comprenda mi punto.
Así que usemos nuestra inteligencia emocional para conectar con otras personas y para mantenernos motivados. Y así nos convertimos en mejores seres humanos. Y recordemos que la emoción es eso que pasa en nuestro cuerpo y que el sentimiento es el análisis, la percepción, es decir, la conciencia de eso que ha sucedido o que está sucediendo. Obviamente no me puedo ir de este video sin hablar de uno de los sentimientos más bonitos del mundo, que es el amor. Si yo tengo amor, no tengo miedo. Si yo tengo amor, no tengo rabia. Si yo tengo amor, no tengo culpa. ¿Por qué? Porque si te amo, sé poner límites sin hacerte daño, y esos límites los pongo porque también me amo a mí. Si te amo, no te tengo miedo, porque te comprendo desde la empatía. Es imposible amar sin tener empatía. También tenemos que comprender, muchachos, familia. Nos pasa mucho, es muy difícil de comprenderlo, pero el amor es una cosa que no necesariamente tiene que ser recíproca. Es decir, yo no te doy para que me des, yo no te quiero para que tú me quieras, no. Yo te quiero, yo te amo, y si eso se da recíproco, pues lindo, vivo mi historia de amor, pero yo no te amo para que tú me ames, eso no es amor. Eso es, como lo dice Zygmunt Bauman, él es un polaco maravilloso que habla de algo que se llaman las culturas líquidas y tiene un apartado que se llama amor líquido. Él dice que ahorita las relaciones son como transferencias, es decir, yo te doy esto y tú me das esto, pero eso no es realmente el amor desde lo que estamos hablando. Que tú estés o no de acuerdo con ese tipo de relaciones no está mal, pero no lo comprendas como amor, porque el amor va más allá. Yo sé que el amor y el arte son conceptos muy difíciles de tratar porque puede ser una cosa en un contexto y otra cosa en otro contexto para una persona, o ser una cosa diferente para una persona y otra cosa diferente para otra persona. Pero en mi experiencia personal, lo que les estoy hablando del amor no tiene esa espera de dame lo que te estoy dando. Yo te doy, me siento feliz con eso, y en mi amor soy profundamente feliz a través de lo que estoy entregando sin esperar nada a cambio. ¿Es difícil? Sí. ¿Suena utopía? No. Si piensas que es una utopía, pues se va a convertir en una utopía, porque si estás rodeado de amor, el universo te lo devuelve, y ahí es donde nos confundimos con eso, porque es que no damos para recibir, sino que al entregar amor, al entregar abundancia, sea lo que sea que entreguemos, eso siempre se devuelve de forma directa. Pero no lo hacemos para que eso se devuelva así. Es decir, yo no te doy un abrazo para que tú me devuelvas otro. Eso pasa en el mismo instante. En relación a la empatía, yo quiero hablar de un concepto que ha sido bastante mal interpretado, que es la compasión. Te permite comprender el dolor del otro. Es decir, sé que estás sufriendo, así no me lo digas. Puedo acompañar tu sufrimiento, estar ahí como par. Diferente de la lástima. La lástima es yo me siento superior a ti y sé que estás sufriendo y yo te puedo ayudar, yo por encima de ti. Solamente me entrega un poder sobre el otro que realmente no existe. Así que los invito a que tengamos compasión por los demás, pero no a sentir lástima. ¿Por qué? Porque la compasión construye. Hemos hablado un poquito de las emociones y quiero invitarlos entonces a que seamos conscientes de ese amor propio que no es egoísmo. El amor propio es yo quiero mi cuerpo, yo quiero mi mente y me hago responsable de eso. Entonces, ¿cómo me hago responsable de mi cuerpo? Si sé que cierta comida me hace daño, no me la como. Es decir, como saludable, entreno. ¿Por qué? Porque mantengo mi cuerpo fuerte, mantengo mi metabolismo en funcionamiento. Y a nivel mental también. O sea, si tú te amas, tú amas tu psicología, tu forma de pensar y tus sentimientos, tú meditas, tú te felicitas, no te culpas, te regalas todo el tiempo aliento para que estés viviendo siempre desde el lugar que tú quieres y no el que los demás te impongan. Te das límites. Eso no es egoísta, eso es amarse y entender que tanto tú como el otro valen y que tanto tú como el otro exigen y necesitan un tiempo para poder crecer, escucharse a sí mismo todo el tiempo. Yo creo que es el secreto de la felicidad. Por ahí leía un artículo que decía que el origen de la infelicidad del hombre en este momento radica desde el momento en el que una persona no es capaz de estar consigo misma en una habitación. Es decir, cuando una persona está sola, tiene que entrar a redes sociales, hacer una cosa, se meten a cursos, hacen una cosa, hacen otra, hacen otra, hacen otra. ¿Por qué? Porque es esa incapacidad de estar consigo misma. En ese mismo artículo que leí, hicieron un experimento en el que unas personas estaban solas y tenían la opción de pasar a otro lugar a que les dieran descanso
descargas eléctricas y las personas muchas veces para no estar solas preferían estar en el otro lugar donde les daban descargas eléctricas. Imagínense al punto que hemos llegado. La pregunta que quiero dejarles a ustedes entonces es: ¿de dónde vienen nuestros desencuentros? ¿De dónde proviene el miedo del ser humano más allá de las acciones que nos sucedieron cuando pequeñas? ¿Qué tienen esos sentimientos que nosotros llamamos negativos para enseñarnos qué es lo que no hemos sido capaz de superar en cuanto a eso que nos sucede, que genera antes traumas y no ese lugar de aprendizaje? ¿Por qué no dar el siguiente paso y no quedarnos en ese lugar del trauma y ya? Para terminar, me gustaría mucho citar la película Intensamente, porque en ella podemos ver cómo las emociones, incluso las negativas, son importantes para nuestro bienestar y para nuestra identidad. Así que los invito a que la vean, la 1 y la 2. La 2 está muy bonita porque habla de algo que es los pilares de la personalidad, es decir, eso que ya concibimos como lo que somos, que claramente en la película se muestra que es una construcción personal, es decir, yo decido qué creer sobre mí mismo a través de mis acciones y a través de lo que me repito todo el tiempo. Así que abraza tu sombra.